Buenos días o buenas tardes, depende de donde nos encontremos, a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, director de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítimo y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 3.500 alumnos de 22 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre las perspectivas de la industria de cruceros. En especial queremos dar las gracias a Elisa Zamora y a Cheyenne Méndez, nuestros ponentes en el día de hoy, por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Recordarles a los asistentes 3 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Las preguntas que quieran hacer les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Elisa Zamora, directora comercial de Puertos de Tenerife y miembro del Board of Directors de MedCruise. Buenas tardes, Elisa. Hola, buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias por la presentación. Encantada de saludarlos a todos y bienvenidos. Voy a compartir pantalla, si me lo permites, y así presento unas diapositivas y lo hago un poquito más ameno. Por supuesto, comparte pantalla. Pues ahí vamos. Ahora se ha compartido y ha salido aquí todo esto. Ahora Sí, yo creo que se está viendo, ¿verdad? Bueno, no sé, aquí ya está haciendo. Ahí puedes cerrar y se ve la presentación de fondo. Sí, se ve la presentación, ¿verdad? Ahora sí. Ahora mismo. Ahora sí, vale. Pues muy bien, pues vamos adelante entonces. Quería empezar comentando que el sector de los cruceros es un sector que durante las últimas décadas se ha presentado ante nosotros como un sector altamente dinámico, muy dinámico, que se caracteriza por una amplia investigación de mercado, destinos. Nos han sorprendido muchas veces con diseños innovadores de buques que cuestan, son de inversiones multimillonarias, han explorado destinos que son exóticos y además nos presentan actividades novedosas cada vez más y temas que son pues, diferentes a bordo, tanto a bordo como en tierra. Todo ello ha llevado a que recientemente el sector o la industria de los cruceros ha obtenido un creciente proceso de popularización y se ha convertido tiene últimamente un papel muy importante en el sector del turismo. Todo esto lo lleva a tener una trascendencia tremenda a nivel mundial como factor económico por todo lo que mueve y es por supuesto un ejemplo de globalización, puesto que un crucero se mueve por múltiples puertos de destino, los tripulantes son de diversas nacionalidades y bueno, la tripulación y los pasajeros pues igual, de la misma manera de diferentes destinos, ¿no? Diferentes procedencias. Todo ello nos lleva a resumir que durante las últimas décadas la industria de los cruceros ha pasado por lo que podríamos decir el Golden Age, una época dorada, que vino un poco a acabarse en marzo del 2020. Pero igualmente esta época dorada se caracterizaba porque, por ejemplo, las previsiones que se realizaron en 2019, antes de que llegara la pandemia, era que durante el periodo entre 2019 y 2027 se iban a crear, iban a ponerse en circulación 124 nuevos buques de crucero, lo que supone un 65% del mercado de aquel momento, de 2019. La tendencia de estos buques de crucero era cada vez a tener buques más grandes, de unos 5.200 personas. ¿Qué supone un buque de 5.200 personas pues, o pasajeros? Pues lo mismo que 24 Boeing 747 o 188 buses o de modo gráfico podemos decir que se mueven, que con eso, un buque de esa capacidad mueve unas 13.000
520 maletas en un solo viaje, ¿no? Como todas las industrias que son de relevancia, tienen unas asociaciones que las apoyan por detrás y que son importantes, ¿no? para la evolución del sector. En este caso podemos decir que los cruceros hay algunas asociaciones que son importantes, por ejemplo como la Agencia Europea de la Seguridad Marítima o la CLIA o MedCruise o incluso Cruise Atlantic Islands. Yo ahora me detengo un poco en cada una de ellas. Por ejemplo, MedCruise es una asociación de cruceros, de puertos de crucero, perdón, cuyo objetivo principal es promover la industria de cruceros en el Mediterráneo y en los mares adyacentes. ¿Qué aporta MedCruise a sus socios? Pues lo que aporta principalmente es oportunidades de networking y de desarrollo profesional, tanto a los puertos socios como los que llamamos asociados, que son otras empresas que trabajan en el sector de los cruceros, pero que no son puertos de cruceros propiamente dichos. Aparte, los socios de MedCruise pueden participar en foros internacionales y discutir temas relevantes sobre la política y la evolución del sector de los cruceros. Esa es la misión principal. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Pues de una manera bastante exponencial. Empezó en 1996 con 12 asociados y llegamos a fecha de día de hoy con 74 miembros, y 74 puertos y 34 asociados. Aquí lo vemos de una manera un poquito más gráfica, donde se sitúan todos los puertos de cruceros que pertenecen a esta asociación. Vemos que son 74 puertos, autoridades portuarias que engloban a 145 puertos del Mediterráneo y sus mares adyacentes. Aparte tenemos 35 empresas que llamamos asociadas que trabajan en la industria de cruceros. No voy a leer todos estos beneficios porque se haría muy largo, pero simplemente he querido reflejar aquí algunos de lo que aporta la asociación a las empresas que participan como miembros, ¿no? Pues participar en B2B, reuniones con navieras de cruceros de manera frecuente, networking con otros puertos, cursos de formación para los participantes, se hacen también working group o grupos de trabajo de diferentes temas de interés, etc. La asociación también publica ciertas publicaciones periódicamente, algunas anuales, otras año y medio, en función de la calidad de lo que significa. Por ejemplo, tenemos MedCruise Yearbook o un Statistics Report o MedCruise in Action, que reflejan las diferentes acciones que hace la asociación durante cada año. Algunas de las acciones que de la asociación que ha acompañado a nosotros como puertos, los socios, que somos los puertos que somos socios de MedCruise, son por ejemplo durante la época de la pandemia, que teníamos gran incertidumbre sobre qué estaba ocurriendo en el mundo, en los puertos a nivel internacional, cuándo volverían los cruceros a navegar. Bueno, pues nos iban proporcionando información de interés con relativa frecuencia para que los puertos pudieran irse preparando para las diferentes situaciones. Por ejemplo, calendarios con frecuencia, periodicidad semanal, qué líneas de cruceros iban restableciendo su actividad poco a poco, en qué puertos, con qué buques, etc. Hablando de otra asociación, otra de las asociaciones que son importantes dentro de esta industria de cruceros es la que es una marca que hemos creado, la ha liderado Puerto de Tenerife, que se llama Cruises Atlantic Islands y que engloba a los puertos de cruceros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que los vemos aquí, La Gomera, La Palma, La Estaca, Los Cristianos y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero también el puerto de Madeira, el puerto de Funchal, los puertos de Cabo Verde, Mindelo y Praia, y también los puertos de Las Palmas de Puerto de la Luz y Las Palmas, que son Arrecife, Puerto del Rosario y Las Palmas. Estos son los tres archipiélagos de la Macaronesia que juntos pues, ofrecen una interesante propuesta de itinerario a las navieras de cruceros.
y hacemos las promociones en conjunto para hacer esta oferta que sirva de interés para las navieras. Otra de las asociaciones es la que les comentaba anteriormente, la Agencia Europea de la Seguridad Marítima, que proporciona asesoramiento y asistencia operativa en seguridad y protección y en la lucha contra la contaminación marítima. Una de las propuestas que nos ha hecho recientemente ha sido la EU Healthy Gateways, que es los consejos para el restablecimiento de las operaciones de cruceros tras la declaración de la pandemia. Son una serie de sugerencias, protocolos de sanidad para una navegación segura durante la época de COVID-19. Otra de las asociaciones de mucha importancia, porque es una asociación internacional de navieras de cruceros, es la más grande del mundo, es la CLIA, Cruise Lines International Association, es el acrónimo CLIA, representa el 95% de los cruceros oceánicos, a 54.000 agentes de viajes y 15.000 agencias de viajes. Y su labor principal es apoyar las políticas y las prácticas que fomenten un entorno de crucero seguro. Entre otras de las actividades de CLIA es proporcionar pues, varios encuentros con puertos, promocionar, trabajar un poco también a modo de lobby con otras instituciones y sobre todo también nos publican anualmente, básicamente, perspectivas de las industrias de cruceros. Por ejemplo, en 2022 publicaron en diciembre, si no recuerdo mal, este informe, que es la perspectiva de la industria de cruceros para el presente año, en 2022, y lo que viene a decir es hablar un poco sobre el impacto de la pandemia en los cruceros y cómo se han ido recuperando poco a poco. Por ejemplo, podemos decir que antes de la pandemia, en 2019, la industria de los cruceros era, como decía antes, uno de los sectores de mayor relevancia a nivel económico, moviendo a nivel mundial casi 30 millones de pasajeros, movimientos de pasajeros 30 millones, un impacto en los trabajos de 1.170.000 puestos de trabajo y una contribución a la economía de 154.000 millones de dólares. ¿Qué pasó cuando se declaró la pandemia? Pues una catástrofe, porque los cruceros, como saben, dejaron de navegar y el impacto fue brutal. Si hablábamos de casi 30 millones de pasajeros, de movimientos de pasajeros en los puertos del mundo, en 2020 no llegó a 6 millones. Eso supuso un descenso de un 81%. A nivel de empleos, igual, el descenso fue del 51%. Y a nivel de contribución a la economía, la bajada fue casi de un 60%, quedándose en 63.000 millones de euros comparado con los, de dólares hablamos, comparado con los 154.000 millones que les comentaba antes de la pandemia. El sector de los cruceros se caracteriza por una resiliencia, es lo que se ha venido diciendo durante todos estos días, desde que se declaró la enfermedad. Rápidamente y en vista de las grandes pérdidas que se avecinaban, se pusieron manos a la obra y pusieron en marcha una serie de protocolos de salud que iban encaminados a proporcionar una navegación segura, tanto para los pasajeros que iban a bordo y tripulantes, como para los habitantes de las ciudades en las que hacían escala. Estos protocolos, bueno, pues son los conocidos, no se los voy a contar porque son los de siempre, de usar mascarilla, guardar las distancias, no evitar aglomeraciones, uso del gel hidroalcohólico, etc. Pero aparte también tuvieron una gran parte aportaron bastante innovación en lo que se refiere a cómo establecer la distribución o el movimiento de los pasajeros tanto a bordo como en tierra con las excursiones burbuja, con la selección de lugares un poco más
no tan multitudinarios, sino un poquito más exclusivos, donde no hubiera un grupo tan grande de personas, también implantando apps para facilitar que hubiera menos interacción o menos contacto físico entre las personas, las pulseras para controlar, monitorizar y saber cuando había un positivo, pues que estuviera controlado con quién había estado, con quién había cenado, con quién había compartido cualquier espacio, ¿no? Todo esto se puso en marcha con rapidez, de manera que ya en julio de 2020, tan solo un par de meses después de la declaración de la pandemia, ya algunas de las navieras comenzaron tímidamente a restablecer sus operaciones y a navegar por Europa, básicamente. Aquí reflejo algunas de las navieras que empezaron su andadura en julio de 2020, reiniciaron su andadura, perdón, como AIDA, Nico Cruises, Costa o MSC. En el informe de la CLIA nos explican que desde el reinicio de las operaciones en este julio 2020 que les acabo de comentar, se espera que a finales de julio de este año, del presente año, ya estén restablecidas el 100% de las operaciones de cruceros que se venían realizando antes de la pandemia. Por lo tanto, esto quiere decir que la evolución es tímida, pero bueno, que paulatinamente en un par de años se vuelve a retomar la senda de lo que se dejó en el pasado. Desde el inicio de las operaciones, en el mes de julio 2020, se han movido 5 millones, espera, perdón, porque se me ha perdido aquí. Hemos tenido estos millones de pasajeros navegando durante todos nuestros puertos y se han visitado 86 países que han ido abriendo poco a poco sus mercados o sus puertos. Como les comentaba, el sector de los cruceros se caracteriza por su resiliencia y la Asociación de Cruceros, de Líneas de Cruceros, ha hecho una perspectiva basándose en 3 puntos de vista, uno pesimista, por decirlo así, otro normal y otro optimista. Y en este escenario ellos prevén que ya en este año, el 2022, se retomen, como les decía antes, el 100% de las operaciones, en un escenario entre pesimista y medio, se retomen el 100% de las operaciones de crucero que se venían haciendo antes de la declaración del COVID-19. Hablando un poco del sector de los cruceros o de esta industria que es tan poderosa y que aporta tanto a la economía, se dice que no solo aporta durante el crucero, sino que aporta a la economía antes, durante y después. ¿Por qué? Antes, porque 24 cruceristas dan lugar a un puesto de trabajo. Durante, porque un pasajero en un crucero de 7 días, uno medio, un crucero de 7 días, se gasta unos $750 durante su viaje. Y después, porque según las encuestas y los estudios que se han realizado, 6 de cada 10 cruceristas vuelven al destino visitado. Por lo tanto, podemos decir que genera valor antes, durante y después del viaje. Pero para hacer una visión completa de las perspectivas de esta industria, por supuesto, no podía dejar de hablar del turismo responsable, ya que hoy en día está tan de moda hablar de la sostenibilidad, de los impactos al medio ambiente, de las reducciones que tenemos que tener de emisiones a la atmósfera. Los cruceros evidentemente se han puesto las pilas, por decirlo de esta manera, y aparte de todos los protocolos de salud que ya tienen probados y que siguen mejorando en cuanto a pruebas, test, vacunaciones, metodología contactless, ventilación avanzada, bueno, y todo lo que les comentaba anteriormente. Aparte de eso, están inyectando o están aplicando innovación a sus buques de crucero. Por ejemplo, la Asociación de Líneas de Cruceros tiene previsto que en 2027, solo en unos pocos años, en 5 años, tendremos el 16% de los cruceros que estén navegando serán propulsados por LNG. O también podemos decir que el 81% de la capacidad global ya tendrá incluidos los sistemas de tratamiento de los residuos a bordo, que serían 231 buques de los que están navegando en 2027, quiero decir.
Asimismo, que 174 de ellos tendrán posibilidad de conexión eléctrica a tierra, o sea, desconectar motores cuando estén atracados. Será el 66%. Y el 81% ya incorporará sistemas de limpieza de gases. Esa es una manera de colaborar con un entorno más eficiente y sostenible. Hablando de la flota que esperamos de buques de crucero en el presente año, podemos decir que se espera que en este año haya 272 buques de crucero con una capacidad media de 2.126 cada uno a bordo. Estos son algunos de los 16, algunos no, estos son los 16 nuevos buques de crucero que se espera que empiecen a operar este año con sus compañías. Y de estos 16 buques, les puedo decir que 5 de ellos vendrán propulsados con LNG. El coste medio de fabricación es unos 617 millones de dólares. 9 de ellos son buques de expedición con una capacidad media de 2.600 pasajeros, y ya el 100% de los 16 que se van a poner en operación este año van a venir equipados con sistemas avanzados para el tratamiento de los residuos. Un poco para mostrar la evolución que ha habido en los buques de crucero en los últimos años, les muestro aquí el Song of Norway de 1970, que medía esto, y que nada en unos 50 años se ha pasado a más del doble, ha duplicado el tamaño de la eslora, para que vean el Wonder of the Seas. Para terminar un poco con la visión general, el top de las 5, les muestro aquí el top de las 5 regiones de donde vienen los pasajeros, que son, como ven, una mayoría de norteamericanos, el 51% son los cruceristas, y el destino preferido por ellos es en un 44% los puertos del Caribe, Bahamas y Bermuda, seguido de un 13% de los puertos Asia y China. Los cruceros es una actividad preferida a cualquiera de las edades. Podemos decir que la media de años del crucerista medio es de 47,6 años. Podríamos imaginar que era como una actividad preferida de las personas más mayores, pero podemos ver en este gráfico que se ha publicado ahora en diciembre de 2021, que realmente entre 40 y 60 años es la mayoría de las edades de los cruceristas, y que los millennials, que son los que de entre 20 y 40 años, son los cruceristas del futuro. La tendencia de los cruceros actual es ir como les comentaba anteriormente, a ir a los grandes buques de crucero, como estos que vemos en pantalla, pero por otro lado también tenemos una tendencia a los pequeños, que son los que van orientados más al mercado de la expedición o al sector de lujo. O sea que los dos conviven, las dos tendencias. Esto es un poco la foto fija de alguna de los 3 grupos grandes que concentran el 80% del mercado en Europa: Grupo Carnival, el Royal Caribbean y Norwegian, con estas marcas cada uno de ellos. Y bueno, para terminar, simplemente les voy a dar unas pinceladas del puerto de Tenerife, un poco por, no sé, la audiencia si es más de Tenerife, de fuera, pero quería un poco mostrarles, aprovechando que bueno, pues que soy la directora comercial del puerto de Tenerife, no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarle un poco qué hacemos en Tenerife en el tráfico de cruceros, ¿no? A mí me gusta decir que Tenerife siempre es una buena opción para elegir, un puerto de escala muy interesante, y para ello voy a comentarles nada más que 6, 7, 8, creo, razones importantes, ¿no? La primera, que Tenerife ofrece 5 puertos de cruceros localizados en 4 islas, lo cual es una amplia variedad de opciones. Estos son los puertos de cruceros que nosotros gestionamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es el puerto, el puerto principal de Santa Cruz de Tenerife, pero también el puerto de los Cristianos,
el puerto de La Palma, el puerto de San Sebastián de la Gomera y el puerto de La Estaca en la Isla del Hierro. Como segunda razón, Tenerife es un puerto que es muy activo a nivel internacional y tiene una participación muy directa en las principales asociaciones que les comentaba anteriormente, que son pues, Cruise Atlantic Islands, la CLIA, la EXPO, la IAPH o la EMSA, e incluso la MedCruise, en donde yo particularmente pertenezco al Board of Directors, participando activamente en el diseño con otros compañeros de las principales directrices de la asociación. ¿Por qué Tenerife también? Pues porque por supuesto nos avala bastantes años de experiencia y conocimiento en este sector. Estas son algunas de las líneas de cruceros que nos han venido visitando durante los últimos años y que siguen haciéndolo. Por tener simplemente un reflejo de nuestros principales clientes, en 2021 TUI Cruises y AIDA fueron el 55% de las escalas de nuestros puertos, y el resto, el 25%, estos otros que les reflejo aquí, Misty, Hapag-Lloyd, Cloud, etc. Hablando de las escalas, podemos ver la evolución que hemos tenido desde 2017, siempre hemos estado cerca de las 550 aproximadamente, llegó la pandemia, en 2020 nos quedamos en 277, pero luego ya hemos ido tímidamente remontando y este año esperamos tener unas 600, 700 escalas. A pesar de que las escalas son más de las que teníamos en 2019, las que esperábamos, desafortunadamente el número de pasajeros que esperamos pues será menos, y esto dirán, ¿y esto por qué? Pues esto es simplemente porque dentro de los protocolos de salud que las navieras tienen implementados, pues uno de los protocolos que están observando actualmente es la restricción de los aforos, y hoy en día ninguno viene al 100%, por lo tanto esperamos que esto se vaya recuperando poco a poco, pero hoy en día pues están viniendo 40, 50, 60% de capacidad, según cada uno tiene un porcentaje, pero más o menos en esa línea, para evitar la propagación de la enfermedad. Otra de las razones, y ya estoy terminando, es que en Tenerife tuvimos una rápida reacción a la pandemia y fueron el primer destino en España en recuperar las operaciones de cruceros. Fue uno de los primeros destinos y lo empezamos y lo conseguimos gracias a un duro trabajo y esfuerzo, pero de poner y de aunar protocolos con tanto autoridades locales como nacionales, con sanidad exterior, sanidad local, puertos del Estado y otras instituciones a nivel internacional. Inicialmente desde noviembre de 2020 que empezamos reiniciamos las operaciones de crucero, a pesar de que había una prohibición de navegación internacional a nivel estatal. Nosotros lo que hicimos fue también nos lo permitía nuestra propia orografía, ¿no? Que se podían hacer itinerarios en las Islas Canarias y resultaban igualmente atractivos para los pasajeros, porque tocaban varios puertos en itinerarios de 7, 10 días, ¿no? Y lo que hicimos fue organizar con algunas de las navieras, que son estas, con AIDA, con TUI, con Mystic y con Hapag-Lloyd, pues itinerarios por todas las Islas Canarias desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, en el que ya se permitió la navegación internacional y ampliamos a otros puertos de escala. A pesar de todo, en Tenerife, en los puertos de Tenerife, estamos continuamente mejorando nuestros servicios e instalaciones, pues reemplazando norais para una mayor seguridad de los buques, también ampliando diques para que haya mayor capacidad, etcétera, ¿no? Con nuevas instalaciones de terminales de cruceros, etc. También ofrecemos buenas condiciones para hacer la operativa de puerto base, y ello pues porque tenemos buenas conexiones aéreas. Esperamos para este junio una conexión directa entre Tenerife y Nueva York, por ejemplo, a pesar de todos los 33 países con los que estamos conectados con líneas directas, líneas aéreas directas. Y ello a través de nuestros 2 aeropuertos internacionales.
También para facilitar esta operativa de puerto base tenemos 3 terminales a disposición de los usuarios, que son una terminal que es propiedad o que explota Carnival, y luego otras 2 terminales que están a disposición de las líneas. Es un puerto Schengen. Este es el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con 2 alineaciones. También podemos ofrecer los servicios que los buques de crucero requieren en cuanto a suministro de bunkering. También damos LNG, proporcionamos LNG, es el único puerto en el área que proporciona este tipo de combustible alternativo y más limpio. Y bueno, todo tipo de servicios de remolque, prácticos, control, un servicio de coordinación de 24/7. Estos son algunos de los puertos, el puerto de los Cristianos. Aquí tenemos el puerto de La Palma, con algunas características técnicas. Tenemos el puerto de La Gomera, con una reciente ampliación. El puerto de La Estaca. Y bueno, para nosotros el tráfico de cruceros, por supuesto, es un tráfico estratégico y por lo tanto ofrecemos a las navieras unos importantes descuentos que varían en función del número de escalas que hacen, se hacen operativas de puerto base, etcétera, ¿no? Y también otra de las razones, y la última ya, es que, bueno, que la variedad de la cantidad de puertos y la variedad que se ofrece en cuanto a destino, pues es muy amplia y eso hace que la experiencia del crucerista sea muy gratificante. Y nada, muchísimas gracias. Ya no sé si me he extendido un poco, Arturo, me vas a echar la bronca, a lo mejor sí, pero bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Para nada, la verdad, muchas gracias, Elisa. La verdad es que muy interesante. Viendo los datos, sobre todo, la verdad es que parece que se vaticinan buenos tiempos para la industria de cruceros. Veremos a ver que sigue así. Vale, voy Hablabas a dejar antes... eso, ya Dime. está. Nada, que iba a dejar de compartir, ya está. Sí. Vale. Hablabas antes de los asistentes que tenemos, del origen de los asistentes que tenemos en la videollamada. Ahora mismo el grueso es de España, seguido de México, pero también tenemos 12 países más ahora mismo conectados. Son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador. También tenemos de Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, ahora mismo conectados. Muy bien, Por eso, fantástico. Pues me alegro de haber hecho la presentación, porque estaba pensando si presentar Tenerife o no, porque no sabía, digo, igual redunda, pero bueno, me alegro para que un poco se hagan una idea de, bueno, de quién somos a este lado del Atlántico. Pues bienvenidos todos. bien, ahora a continuación le cedo la palabra a nuestra siguiente ponente de hoy. Ella es Cheyenne Méndez. Ella es piloto de primera de la Mañana Mercante y oficial de puente en cruceros de Celebrity Cruises del grupo Royal Caribbean. Buenas tardes, Cheyenne. Buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Se le escucha alto y claro. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a intentar contarles un poquito de manera un poquito más casera, después de la maravilla de presentación que Elisa ha hecho. Vamos a ver si soy capaz de darles una perspectiva justo desde el otro lado, desde el interior del barco, de cómo se trabaja y de qué he hecho también para llegar allí, que quizás algunos se los preguntan. Yo también soy de aquí de la isla de Tenerife y he estudiado lo que nosotros llamamos Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo durante 4 años. En la escuela, justo en esas maravillas de instalaciones que Elisa nos ha enseñado, pues justo hay un edificio al lado y ahí estudié durante 4 años mi carrera. Solamente la parte teórica. Después vino la parte práctica durante 1 año en el que estuve embarcada como alumna. Estuve intentando cambiar de barcos muy frecuentemente, estuve por lo menos en 4 barcos distintos para intentar llevarme una perspectiva amplia
de lo que es la marina mercante y qué tipo de barco quería enfocar mi trabajo, mi profesión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en un petrolero que en un quimiquero, que en un portacontenedor. Finalmente, a mí lo que me sedujo fueron los buques de pasaje, y desde 2018, cuando ya obtuve mi licencia de piloto de segunda de la Marina Mercante, hay algunos países que en Latinoamérica también debe ser un poquito distinto, en Estados Unidos también sé que es distinto, hay países que empiezan por piloto de tercera o tercer oficial. Nosotros aquí en España salimos directamente con la licencia de piloto de segunda. Una vez hacemos los días de mar necesarios, igual que un piloto de aviación, nosotros somos pilotos de la Marina Mercante, y para seguir ascendiendo y tener nuevos títulos necesitamos acumular días de mar. Una vez los obtuve, logré mi título actual, el de piloto de primera de la Marina Mercante, y estoy a punto de terminar los últimos requisitos para el último y definitivo, que es el de capitán de la Marina Mercante. Para que se hagan una idea en tiempos, en términos de tiempo, la carrera la empecé con 18, el título de piloto lo conseguí con 23, con 24 tuve mi primera oportunidad laboral como oficial, como segundo oficial, y ahora son como 4 años después que ya tengo el piloto de primera. Todavía me queda un año, yo calculo para el siguiente año tener el de capitán. Lo que quiero decir es que es una carrera de fondo que toma un poquito de tiempo el ser capitán de la Marina Mercante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede nada más salir de la universidad directamente ya asumir el mando total de un buque en el que llevamos como mínimo, como Elisa apuntaba, 2.000 personas mínimo. Entonces por eso requiere un montón de tiempo de dedicación. Pero yo puedo decir, por lo menos de mi perspectiva, que es la profesión más bonita, o yo la vivo como una de las profesiones más bonitas del mundo. ¿Por qué? Porque, y voy a todo a coalición, voy a utilizar muchísimo la presentación de Elisa porque me viene perfecto. Visitamos muchísimos países, conocemos muchísimas personas con distintas nacionalidades. Es verdad que, por ejemplo, yo trabajo para Celebrity Cruises y la mayoría de nuestros clientes, nuestros pasajeros son norteamericanos, pero hay por lo menos 75 nacionalidades distintas de tripulantes en nuestro barco. 75 personas con culturas distintas, con horarios distintos, cada uno intenta hablar con sus familias, todo, y aún así todo se unifica como una gran ciudad que se armoniza perfectamente. Para que se pongan un poquito en situación exactamente con mi trabajo, yo soy oficial de puente, lo que significa que conduzco básicamente el barco durante 8 horas al día, guardias de 4 horas, 4 horas por la mañana, 4 horas por la noche conduzco el barco, y después durante de 2 a 4 horas, depende de la carga de trabajo que haya, asisto o el mantenimiento del buque con el contramaestre y los marineros. Yo soy su líder, su jefa, digámoslo así, y después, si en otras ocasiones me puede tocar también ser oficial de navegación, lo que significa que no trabajo con los marineros ni me encargo del mantenimiento, pero me encargo de todos los planes de viaje, las rutas. Trabajo muy de cerca con el oficial medioambiental, precisamente para saber qué tipo de descargas se pueden hacer, depende de la zona en el mundo en la que estamos. Y básicamente nos aseguramos de que el barco llegue del punto A al punto B de la manera más segura, más eficiente también, por supuesto, en términos de consumo de combustible, y por supuesto también respetando todos los requisitos medioambientales. No todos los países tienen los mismos requisitos, no todos los países podemos utilizar el mismo tipo de combustible, y bueno, pues hay que hacer muchísimo tipo de investigación, y por eso tenemos un oficial medioambiental con nosotros asistiéndonos para los planes de viaje. A grosso modo me gustaría indicarles que más o menos cómo se organiza el barco. Nosotros tenemos un departamento técnico, lo que podríamos llamar el Marine Department, y después el Hotel Department. Es como decir, tenemos un hotel flotante, y obviamente ellos sin nosotros no son nada, nosotros sin ellos tampoco, tenemos que dar un servicio, pero al final del día no nos podemos olvidar que el barco es un barco, aunque sea un hotel, pero es un barco. Entonces hay mucha falta a día de hoy, les puedo decir que hay mucha falta de profesional
a bordo en los dos ámbitos, tanto en el departamento de hotel como en el departamento de técnico marino. En el del técnico marino hablamos de oficiales de puente y oficiales de máquinas, también oficiales de eléctricos. Hay muchísimo trabajo que hay que cubrir y que creo que no somos conscientes porque quizás no le damos la visibilidad suficiente. Yo suelo tener muchísimas preguntas de mucha gente de muchas partes del mundo y me preguntan, oye, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo lo puedo conseguir? Solamente que sepan que yo nunca tuve ningún tipo de ayuda, soy de las Islas Canarias y se me hacían un poquito pequeñas ya para navegar y quería tener una experiencia fuera internacional y puse el currículum a través de la página web de Royal Caribbean y enseguida me contactaron para hacer una entrevista por videollamada y todo fue súper bien, daba igual que no conociera a nadie. Ahora, ¿la clave cuál fue? Pues no tener miedo a intentar hacer algo nuevo y hablar inglés. No hablaba inglés perfecto como, tampoco ahora que hable perfecto, pero no me desenvolvía, no tenía la confianza en mí misma como la que tengo ahora. Llevo ya 3 años y poco en Celebrity. Pero por lo menos no me daba vergüenza. Dije, bueno, pues si me equivoco, me equivoco. Lo quiero mencionar porque suele ser el hándicap que veo que la mayoría de la gente comenta. Todo el mundo sabe que el primer contrato va a ser un poco más duro y un poquito más complicado en todos los términos, para adaptarnos a los protocolos que hay, las normas que hay, porque vuelvo a repetir, es una ciudad organizada, pero que tiene normas y que todos tenemos que cumplir. Pero todo el mundo sabe que cuando es el primer contrato, siempre al principio, si el inglés no es nuestra primera lengua, vamos a tener nuestro proceso de adaptación. Y si cualquier persona está pensando a través del otro lado de la pantalla en embarcarse en cualquiera de los dos departamentos o el departamento de hotel, que es infinito, hay puestos para todos, desde el departamento de cocina, de restauración, de animación, el departamento de Shorex, que se dedican a vender las excursiones en cada puerto, el departamento de atención al cliente, Guest Relation, todo tipo, bueno, es que es un sinfín. Y es digno de, yo a veces digo, la gente debería tomarse un año sabático en un crucero para ver lo bonito que es por dentro. Se aprende en otros idiomas, se aprende en otras culturas, se visita en otros lugares. También nos hace un poquito fuertes, quiero pensar, porque no todas las situaciones son esperadas. Lo que quiero decir es que, bueno, que otro ejemplo que la pandemia. A mí, por ejemplo, la pandemia me cogió en Estados Unidos y hubo un momento que literalmente nos quedamos sin alimentos perecederos, no teníamos comida y llegó un punto porque Trump decía no entra ningún crucero y no entra ningún crucero. Y yo debería haber estado, por ejemplo, 4 meses ese contrato y estuve casi 7. No podíamos desembarcar, no podíamos entrar a puerto a coger provisiones. Entonces, son situaciones que no te esperas, pero que también te hacen fuerte. Yo espero que no tengamos que volver a vivir algo así y que tuve la gran suerte de que ese 500.000 de trabajadores que quedó durante la pandemia que Elisa apuntaba, pues yo fui una de esas afortunadas que me pude quedar a bordo, pero tanta gente que se quedó en tierra. Ustedes recuerden que nosotros somos trabajadores que cobramos solamente cuando estamos a bordo. Eso también es un detalle a tener en cuenta. Mucha gente me pregunta, bueno, cuando estás aquí quizás cobras el paro. Eso no existe. Si tú eres un tripulante de la Marina Mercante y trabajas para un buque que encima ni siquiera es un buque de bandera española, recuerden también que los barcos tienen nacionalidad. Del mismo modo que nosotros tenemos la nacionalidad española, los barcos también tienen un tipo de nacionalidad. Entonces, la mayoría de estos cruceros, por ejemplo, los de Celebrity, son de Malta. Están registrados en Valeta. Pero hay otros muchos que están registrados en Bahamas y, bueno, tienen sus tipos de normas y cada uno va a recibir su salario, en la mayoría, en dólares americanos, y después cada uno se hace responsable de sus trámites en su país de origen. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. Ahora, que enseña muchísimo y que hay un continuo aprendizaje, sin duda.
que solamente hay que tener un poquito de valentía y hablar un poquito de inglés o seguir formándose también. Y bueno, la verdad que, repito, la cantidad de trabajo, oferta laboral que ahora mismo hay en nuestra industria es inmensa. ¿Por qué? Porque con lo que también apuntaba Elisa, más de 1 millón de personas trabajando previamente, pre-pandemia. Y después, todos los puestos que no eran necesarios para mantener el barco a salvo, todas esas personas se fueron a casa. Entonces hay mucha gente que se ha quedado pues buscando una alternativa en casa a no embarcar, pues un trabajo diferente. Y han dejado los embarques a un lado. Eso ha creado una carencia muy, muy grande de oficiales, de personal en general en nuestros cruceros, en todas las compañías, porque incluso hay compañías que me contactan a mí para irme con ellos. Entonces, bueno, no sé si hay algo más hay alguna pregunta. Me gustaría quizás yo callarme y darles la oportunidad quizás a alguna pregunta, si hubiese, que no lo sé. Sí, por supuesto. Tenemos una pregunta en concreto, esta última. Sí. Nos hace Pérez Alvarado. Lo que pregunta es, ¿un estudiante de Administración Marítima y Portuaria puede trabajar en un crucero? ¿Tiene cabida dentro de un crucero, según su formación? De Administración Marítima Portuaria. Así nos indica, un estudiante de Administración Marítima y Portuaria. Segurísimo. Y también tengan en cuenta que tenemos barcos, o sea, hay puestos de trabajo a bordo, no sé si lo puedo llamar directos o indirectos, pero hay puestos de trabajo a bordo y después tenemos los puestos de trabajo también en las terminales o en las propias oficinas, o nosotros tenemos los home port, que también Elisa lo mencionaba antes, el puerto en el que normalmente, depende del itinerario que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo el Mar del Norte, muchas veces vamos a hablar de Ámsterdam. Si estamos en el Mediterráneo, pues podemos hablar de Barcelona o podemos hablar de, bueno, depende del tipo de qué barco sea. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo ahora mismo acabo de desembarcar, estoy de vacaciones y estaba allí en un barco que se llama Celebrity Constellation y estábamos en Tampa. Ahí embarcaban y desembarcaban los tripulantes y los pasajeros. Y nuestros otros barcos de la misma compañía hacían sus rotaciones en Miami o en Port Everglades. Entonces, esos 3 puertos americanos son donde movíamos a la gente. Allí no solamente es nuestra propia tripulación, sino toda la gente que está trabajando en la terminal y toda la gente que está trabajando en la oficina. Desde luego que a cualquiera que esté en duda, le animo a que ponga una solicitud a través de la página oficial de Royal Caribbean. Yo lo hice con Royal Caribbean y a partir de ahí, por mi perfil, me derivaron a Celebrity Cruises. Pero yo puse la solicitud en la empresa, la marca grande, digamos, en el grupo, y después el grupo tiene sus marcas. Pero seguro que tiene un lugar. Vale. Después también María Urbaneja nos pregunta, bueno, nos habla de la oferta a bordo del crucero, se ha crecido enormemente. Nos pregunta en concreto para ti, Cheyenne, ¿qué tal fue el cambio de un buque de carga, donde estabas al principio, a un buque de cruceros? Pues en los buques de carga normalmente se trabaja con un poquito de tripulación mínima. A lo mejor depende del barco, depende de la naviera. Pero podemos hablar incluso de 12 personas, 15, 20. Sin embargo, en el barco del que vengo ahora, trabajo con 1.200 tripulantes mínimo. A mí me apetece trabajar, pero también poder disfrutar un poquito de mi actividad. ¿Por qué? Porque trabajar en un crucero o embarcarse, vamos a dejarlo en embarcarse, no es un trabajo, es un estilo de vida. No trabajamos, dejamos a todo atrás, haces una maleta para 4 meses con posibilidad de estar más. Mi último contrato, por cosas precisamente por lo que estoy mencionando, porque no había un relevo, por cosas, bueno, pues excepcionales, he estado 8 meses. Desde junio de 2000, perdón, desde cuando me embarqué, el 25 de mayo 2021, embarqué en Grecia y he salido el 4 de febrero. No es lo normal, pero si no hay gente para reemplazarme, no podemos hacer nada. Entonces, por lo menos lo viví con
con gente, con compañeros en los cruceros, estamos siempre de un puerto a otro. Ves quizás destinos un poco más bonitos que los buques de carga. Sin embargo, que no se me malinterprete, hace falta de todo. Y también tiene que haber gente que vaya a los buques de carga. Nosotros, y sobre todo aquí que estamos en islas, todo lo recibimos por mar. No puedo decir qué porcentaje ni nada, pero bueno, la gran mayoría de la mercancía, de lo que comemos, de lo que vestimos o de lo que usamos, viene por tráfico marítimo, y necesitamos que hayan oficiales y capitanes, marineros y cocineros que trabajen allí y que muevan la mercancía mundial también en buques de carga. Pero el sector turístico en los cruceros ha crecido tanto que nos ha dado una oferta laboral muy grande a los que pues no vemos los buques de carga como nuestro destino final, y esto es una opción maravillosa, preciosa. Los cruceros me encantan, y los buques de pasaje. Así que ha sido muy buena elección para mí, de momento. Genial, genial conocer eso. Nos pregunta también Florimar si tienes constancia de que en el grupo Royal Caribbean aceptan cadete de cubiertas, o en este caso alumnos, Sí, para... sí, y es más, por ejemplo, una de mis grandes amigas es argentina. Yo era segundo oficial, eso fue en 2019 y nos cogió la pandemia, y ella es de Argentina. Entonces, sí, y quien quiera embarcar, que no dude en poner otra vez la solicitud, el currículum como Deck Cadet o Engine, si viene de máquinas, y segurísimo. Además, es una de las empresas, anteriormente aquí en España, cuando yo hice las prácticas, nunca cobré, nunca tuve un euro. Sin embargo, sí que a día de hoy, obviamente, el trabajo se valora y van a tener su salario, su todo, o sea, como un oficial más, y pueden hacer sus prácticas sin ningún tipo de problema. Y les digo que he tenido gente, en este caso argentina, que a día de hoy sigue siendo mi amiga, y es una maravilla, y de cualquier parte van a aceptar. Genial. Y nos hace otra pregunta, Yasmín. Nos pregunta acerca de los honorarios, de los salarios a bordo de los buques, si varían también dependiendo del país y si sabrías algún ejemplo, por ejemplo, un salario promedio para un cocinero a bordo. Vale, depende del país, ¿no? Y depende del sexo o el género tampoco. Vamos, es que hasta ahí podríamos llegar. No, no se puede, no hay variación con respecto a eso. Eh, yo sé, por ejemplo, los marineros están 1800, de 1500 a 1800 o 2000, depende del tipo de cuánto tiempo se lleve a bordo. Eso sí se paga. ¿Cómo se dice en español? La longevidad en la compañía, cuánto tiempo llevemos cada año va a haber un porcentaje que se va a incrementar el salario. Eso sí, puede haber una diferencia. Si yo llevo 10 años o 20 años y una persona acaba de llegar, probablemente, aunque llevemos el mismo título, estemos trabajando en el mismo puesto, probablemente mi salario sea mayor. Un cocinero puede estar, pues eso, depende de la categoría también, querría apuntar. Los cocineros tienen corbata. No sé exactamente cuáles son el rango, pero sí hay corbata negra, está el chef, por supuesto, el corbata negra, corbata azul, corbata amarilla, corbata verde. Para no aburrirles, bueno, pues como nosotros los oficiales, oficial de tercera, de segunda, de primera, el chief officer, el staff captain y después el capitán, que ese es el orden, pues va en función del puesto el salario. Pero los salarios son bastante respetables y nos pagan cada 2 semanas. Y bueno, y también hay muchas ayudas sociales para cualquier persona que lo necesite. No sé si... Vale, genial. Pues de momento, bueno, gracias Cheyenne, la verdad es que muy interesante la perspectiva que ofreces de esta industria de cruceros, la perspectiva desde dentro desde un crucero, la verdad muy, muy interesante. Hacemos también hincapié en la necesidad incesante de profesionales que tiene el sector, como comentabas y también comentaba Elisa, tanto en la parte de hotel del crucero como en la parte técnica de la navegación. Bien, en principio no tenemos más preguntas. Les recuerdo a los asistentes que cualquier pregunta que quieran hacer a nuestras dos ponentes de hoy nos las pueden hacer llegar por email, al email de IMBS, info@imbs.edu.es.
y se las haremos llegar vía email. Una vez nos respondan, se la remitiremos. Bien, recordarle dos cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por lo tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana, y todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a Elisa Zamora y a Cheyenne Méndez por sus ponencias en el día de hoy. Elisa Zamora, ¿quieres dar unas últimas palabras de despedida? Bueno, Arturo, no, prácticamente me ha encantado la exposición de Cheyenne, felicidades, ha sido muy didáctica y bueno, nada, estupendo, nada, me quedo a disposición por si alguien tiene alguna pregunta de la presentación o de alguna otra cosa o de Tenerife, yo estoy a disposición, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Elisa. Cheyenne, unas últimas palabras. Bueno, pues lo mismo, muchas gracias por estar con nosotras y contigo. Gracias a ti también. Y lo mismo, estoy a la disposición de quien quiera hacer alguna última pregunta. Mi perspectiva es un poquito más casual, más simplemente por darles una pequeña visión desde dentro, pero que animo a todo el mundo a que vengan a un crucero con nosotros y que lo disfruten, o que también, si quieren encontrar su oportunidad laboral, que mucho ánimo. Bien, y para terminar, bueno, por supuesto, queremos dar las gracias también por su colaboración a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Innovación de Santa Cruz de Tenerife. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia y buenos días o buenas tardes. Un saludo.